La noche del pasado 17 de marzo, la frágil tregua que sostuvieron por casi 2 meses Israel y Hamás finalmente volvió a quebrarse. Días antes, ambos bandos se acusaban mutuamente de incumplir los términos del cese al fuego y buscar continuar la guerra. Bajo esa excusa, el gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu ordenaba un nuevo bombardeo que terminó cobrando la vida de casi 1000 palestinos, entre ellos varios niños. Posteriormente, Israel anunció una nueva ofensiva terrestre y además informó que, esta vez, cualquier futura negociación se realizará bajo fuego y que no se detendrán hasta lograr cumplir sus objetivos bélicos declarados: eliminar a Hamás y liberar a los rehenes que la organización terrorista mantiene desde su recordado ataque el 7 de octubre del 2023. Pero eso no es todo. El ministro de Defensa Israel Katz lanzó también una dura advertencia en la que anunciaba la anexión completa de la Franja de Gaza si Hamás persiste en su lucha. Dicha anexión, supuestamente en aras de la seguridad nacional, implicaría la reubicación forzosa de alrededor de 2 millones de personas. A raíz de esto, miles de ciudadanos por todo el mundo, especialmente en Europa, han salido a manifestarse en contra de la guerra y de lo que ya califican como un genocidio. Los israelíes, por su parte, están fuertemente divididos. Mientras que unos manifiestan en las calles su rechazo a las últimas decisiones de Netanyahu, otro sector, principalmente de la ultraderecha, aplaude al primer ministro y lo incitan a continuar hasta las últimas consecuencias. Pero, ¿por qué ha sucedido todo esto? ¿Qué hay detrás de la anexión del territorio gazatí? ¿Qué futuro le espera a Palestina? Acompáñanos a tratar de responder estas y otras preguntas aquí en Macro Pacífico. Para hallar la raíz de este conflicto, tenemos que retroceder muchos siglos atrás, cuando los antiguos pueblos semitas habitaban la zona. Los israelíes de hoy se consideran descendientes de los hebreos, mientras que a los palestinos a menudo se les asocia con los antiguos filisteos, aunque de hecho esto no sea tan así. En fin, la cuestión es que la región hoy conocida como Palestina casi siempre ha estado bajo el asedio de los ejércitos imperiales de las superpotencias de antaño. Ello debido a su ubicación estratégica, la cual permite la interconexión terrestre entre 3 continentes: Europa, Asia y África, por lo que desde los babilonios hasta los persas, pasando por Alejandro Magno y muchos más, todos siempre han ambicionado tener el control de esta zona. Es a causa de estas múltiples invasiones que los hebreos se vieron forzados a migrar constantemente en un proceso conocido como diáspora, la cual se acrecentó aún más cuando Roma toma el control de la región. Las continuas rebeliones de los judíos contra el imperio y su férrea negativa a dejar atrás sus costumbres son algunas de las razones por las que, en un afán por querer deshacerse de su identidad cultural, los romanos expulsan a los hebreos de sus hogares. Sin embargo, allá a donde fueran, los judíos lograron preservar la mayoría de sus costumbres. La diáspora, además, tuvo un efecto no esperado, pero poco sorprendente, visto en perspectiva. Y es que por todo el viejo mundo se formaron pequeñas comunidades judías que mantenían lazos unas con otras, lo cual les permitió con el tiempo convertirse en negociantes de éxito. Pero si bien hoy en día la figura del empresario exitoso suele despertar admiración en muchos, no era así en los tiempos medievales. Aunque la mayoría de veces eran considerados útiles, solían despertar el recelo en el grueso de la población y en la élite de entonces, quienes consideraban que el éxito de los judíos era producto de pactos con el diablo. Estas supersticiones, alimentadas por el misterio en torno a las cerradas comunidades judías, llevó a que, más de una vez, fueran perseguidos a lo largo de la historia, siendo usados como chivos expiatorios de manera recurrente. Ejemplo de ello es cuando durante la pandemia de peste negra a mediados del siglo XIV, los judíos fueron acusados de envenenar los pozos de agua y provocar la enfermedad. Ya en el Renacimiento, las persecuciones fueron disminuyendo, aunque ocasionalmente seguían siendo avivadas. En el Imperio Ruso, por ejemplo, eran comunes los pogroms, que eran hordas asusadas por el Estado que salían a golpear judíos y destruir sus propiedades. Mientras tanto, en Occidente, el escándalo por el caso Dreyfus propició nuevas oleadas de antisemitismo en Europa. Toda esta persecución y odio generó la aparición, a fines del siglo XIX, de una corriente ideológica que ha dado mucho de qué hablar desde entonces. Nos referimos, claro está, al sionismo.
Concebido por Theodor Herzl, se trataba de una ideología de corte nacionalista que abogaba por la creación de un Estado por y para los judíos. El sionismo rápidamente ganó popularidad, pero ¿dónde se fundaría este nuevo Estado? Se barajaron muchas opciones, desde África, Asia e incluso Argentina, pero la más atractiva de todas era la región de Palestina, ya que esa era, según la tradición, la tierra prometida por Dios al pueblo de Israel. Por ello, los sionistas patrocinaron una serie de migraciones de judíos a la zona, conocidas con el nombre de Aliyás. El problema es que miles de años después del inicio de la diáspora, el territorio palestino hacía mucho que estaba ocupado, mayormente por población árabe afín al Islam. El Imperio Otomano controlaba la región y, si bien permitieron las migraciones en un inicio, a la población no les hacía mucha gracia el establecimiento en masa de tantos judíos. La tensión se iría acumulando y ocasionalmente tendría estallidos violentos. Luego llegó la Primera Guerra Mundial y los otomanos lucharon junto a Alemania en el bando perdedor. Los británicos captaron a la población árabe local descontenta con los turcos y los convencieron de alzarse contra el imperio bajo la promesa de que luego los ingleses les ayudarían a crear un estado árabe independiente. Pero, spoiler, eso nunca pasó. Inglaterra y Francia se pusieron de acuerdo y firmaron el Tratado de Sykes-Picot. En este, ambas potencias se dividían Medio Oriente según sus propios intereses y sin considerar los de la población local. Palestina quedaba así bajo un régimen semicolonial administrado por el Imperio Británico. No solo eso, sino que mientras los ingleses habían prometido un Estado árabe, también habían hecho la misma promesa a los judíos, en la llamada Declaración de Balfour, incluida en una carta al sionista Lionel Walter Rothschild, cuya familia además financió la compra de grandes extensiones de tierra palestina. Posteriormente vino la Segunda Guerra Mundial. Los horrores del Holocausto bajo la Alemania del Tercer Reich terminaron de convencer a los judíos de la necesidad de un Estado para ellos. La presión sionista contra los británicos se incrementó y llegó a su punto más álgido cuando, en julio de 1946, la organización terrorista Irgun, de ideología sionista, bombardeó el Hotel Rey David, acabando con la vida de más de 90 personas. Curioso inicio para un país que se jacta de no negociar con terroristas. Tras el atentado, el Reino Unido decidió que ya era momento de retirarse de Palestina y convocó a las Naciones Unidas para tratar de reorganizar el territorio. El comité a cargo estableció una solución de dos estados, uno para los judíos y otro para los árabes. Las potencias de entonces, Estados Unidos y la Unión Soviética, apoyaron la iniciativa y así, finalmente, nace el Estado de Israel en mayo de 1948. Sin embargo, en este proceso nadie le preguntó a los árabes si estaban de acuerdo con perder más del 50% de su territorio. Por ello, poco después de haber logrado su independencia, los árabes palestinos, con el apoyo de Egipto, Siria, Irak, Líbano, Transjordania, entre otros, le declaran la guerra a Israel. Aquel sería el primer de muchos otros conflictos bélicos que sacudirían la región, siendo el último de estos en 1973, conocido como la Guerra de Yom Kippur. Tras este enfrentamiento, Egipto recuperó el desierto de Sinaí a cambio de firmar la paz con Israel, siendo el primer país árabe en reconocerlo como país. A causa de todos estos enfrentamientos, Israel terminó expandiéndose más allá de las fronteras delimitadas originalmente por la ONU, desplazando en el proceso a cientos de miles de árabes. Palestina quedó así dividida en dos territorios, Cisjordania y la Franja de Gaza. Pero el asunto no quedó ahí, pues con el paso de los años, Israel, contraviniendo al derecho internacional, fue sembrando el territorio palestino de asentamientos israelíes, con el fin de comerles poco a poco más y más territorio. Además, el poderoso Estado de Israel ha impuesto en las zonas ocupadas medidas que han llevado a muchos a calificar a Gaza como la prisión al aire libre más grande del mundo, pues tienen la movilidad restringida, así como el acceso a los servicios básicos y toda una serie de sanciones económicas que lastran el desarrollo de Palestina. En 1987 se desata una revuelta conocida como la Primera Intifada. La resistencia palestina fue liderada por la Organización para la Liberación de Palestina, OLP, al mando de Yasser Arafat. Al finalizar la intifada en 1993, Arafat y el ministro de israelí de entonces, Isaac Rabin, firman la paz en los tratados de Oslo.
la OLP se transforma en la Autoridad Nacional Palestina y reconoce finalmente a Israel como Estado. Pero la cosa tampoco acabó ahí. En 1995, Isaac Rabin es asesinado por un ultranacionalista judío, y un año después, Netanyahu llega al poder. Recordemos que para los sionistas más radicales, la paz con Palestina es solo un obstáculo para sus ambiciones coloniales en su disque tierra prometida. Por su parte, en Gaza, la brutal represión de Israel durante la Intifada terminó generando una mayor radicalización entre los jóvenes, y es en este contexto que nace Hamás, grupo terrorista que asume el protagonismo de la lucha palestina a inicios del siglo XXI durante la Segunda Intifada. La revuelta se ve motivada por el continuo establecimiento de asentamientos ilegales por parte de Israel en territorio palestino. Al finalizar la Intifada, Hamás consolida su poder en Gaza, expulsando a la ANP, quienes se quedan con Cisjordania. Yasser Arafat muere en 2004 y 2 años después Hamás gana las elecciones en Gaza y toma el poder. Desde entonces, el cerco a Gaza se ha recrudecido cada vez más, agravando la crisis humanitaria que viven los palestinos de la zona. Israel ha ignorado reiteradamente la ley internacional y continuado su política de colonización. Bajo el amparo de Estados Unidos, los sionistas se sienten totalmente empoderados. En el año 2017, durante el primer mandato de Donald Trump, Estados Unidos reconoce a Jerusalén como la capital de Israel, aumentando las tensiones en la región. Hamás respondió convocando a una tercera intifada, pero nada de esto detuvo a Trump, quien en el 2020 presentó lo que llamó Pacto del Siglo, un supuesto acuerdo de paz entre Israel y Palestina sin la participación de estos últimos. El tratado, como era de esperar, terminó siendo puro humo. Pero si bien esta era la situación entre Israel y Palestina, la paz sí fue llegando progresivamente entre Israel y la mayoría de sus otrora enemigos acérrimos. En septiembre de 2020 se firman los Acuerdos de Abraham, que normalizan las relaciones entre Israel con varias naciones árabes. La causa palestina así va perdiendo apoyo. En 2023 se anuncia la próxima firma de otro acuerdo histórico, que iba a ser entre Israel y Arabia Saudí, algo que a Irán, enemigo a muerte de ambos y principal patrocinador de Hamás, no le convenía para nada. Es así como se dan los ataques del 7 de octubre del 2023. Militantes de Hamás logran burlar la sospechosamente reducida seguridad israelí y lanzan una feroz incursión que termina con el asesinato de más de 1000 personas y el secuestro de más de 200, que serían utilizadas como rehenes más adelante. A causa de esto, el gobierno de Benjamin Netanyahu, quien por cierto enfrentaba varias acusaciones por corrupción, emprende una campaña de bombardeos y ofensivas terrestres que se salen de toda proporción, llegando a bloquear la ayuda humanitaria a Gaza y a destruir infraestructura civil como hospitales y escuelas. Hasta el momento, el ejército israelí ha asesinado a casi 50.000 palestinos, entre los que se estima muchos eran niños. Vale la pena anotar que Hamás es en gran parte responsable de estas muertes, al usar civiles como escudos humanos. Pero también es justo señalar la falta total de escrúpulos del ala radical del sionismo que, bajo la excusa de la seguridad, lleva a cabo una campaña de limpieza étnica en complicidad con Occidente. No les importan las bajas civiles, han asesinado a periodistas, trabajadores de ONGs e incluso personal de la ONU. Para muestra de su crueldad, en 2023 la joven activista Rachel Corrie protestaba pacíficamente contra la destrucción de hogares palestinos cuando un bulldozer del ejército la arrolló matándola en el acto. Más recientemente se hizo conocida una aterradora noticia en la que Israel abrió fuego contra una multitud que esperaba ayuda humanitaria, matando a más de 100 personas. Y ante todos estos atropellos, ¿qué dice la comunidad internacional? Ocasionalmente lanzan algunos tímidos comunicados condenando la violencia, pero poco más. Sin embargo, una luz de esperanza pudo vislumbrarse a inicios de este año, cuando el 19 de enero de 2025, tras varias negociaciones, Hamás y el gobierno israelí acordaron una tregua. El trato consistía básicamente en que Hamás devolviera a los rehenes a cambio de la retirada del ejército israelí, la reanudación de la llegada de ayuda humanitaria a Gaza y la liberación de presos palestinos por parte de Israel.
El alto al fuego se dio justo el último día del gobierno de Joe Biden, aunque elementos de la posterior administración Trump, como Steve Witkoff, también formaron parte de las negociaciones. En gran medida, la presión de Donald Trump fue un importante incentivo a este respecto. El hoy presidente estadounidense afirmaba incluso antes de asumir el cargo que si los rehenes israelíes no volvían a casa, entonces el infierno se desataría sobre Medio Oriente. Ya durante la tregua, a inicios de febrero, Netanyahu visitó la Casa Blanca y junto a Trump lanzaron un sorpresivo anuncio a todo el mundo. Estados Unidos tomaría el control de la Franja de Gaza, la reconstruirían y desarrollarían, pero para ello la totalidad de la población gazatí debería ser reubicada. Sería una Palestina sin palestinos. Casi paralelamente, Trump retiraba a su país del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Poco después, un bizarro video hecho con inteligencia artificial era publicado por el mismo Trump, en el que vemos su visión de la futura Gaza. Como vemos por este tipo de actitudes, queda claro que la paz nunca fue una alternativa real para la actual administración estadounidense ni para el gobierno de Netanyahu, por lo que poco ha de sorprendernos que la noche entre el 17 y 18 de marzo finalmente la tregua se suspendiera. Desde entonces la matanza no ha cesado. El acuerdo de paz entre Israel y Arabia Saudí se ha estancado. El gobierno de Netanyahu habla abiertamente de la anexión total de Gaza y de partes de Cisjordania. Las manifestaciones en Israel contra la decisión de reanudar la guerra son cada vez más frecuentes y multitudinarias, así como las protestas dentro de Gaza, donde los palestinos expresan su rechazo a Hamás, pidiendo la liberación de los rehenes y su retirada del poder, con la esperanza de que así acabe la pesadilla. Como todo conflicto, la guerra Israel-Palestina es un tema extremadamente complejo y delicado, aún más considerando la región en la que se desarrolla. Es imposible concentrar en un solo video la totalidad de eventos y actores involucrados, aunque hemos hecho un gran esfuerzo para reunir algunos de los más significativos. Mucho se habla hoy en día de un genocidio en Palestina y se lo ha llegado a comparar con el Holocausto. Israel, por su parte, acusa estas críticas y comparaciones como fruto del antisemitismo. A lo largo de todo el mundo hemos visto imágenes de algunos sionistas radicales confrontando plantones pacíficos y marchas en solidaridad al pueblo palestino. A finales del año pasado, Sudáfrica denunció a Israel por genocidio ante la Corte Internacional de Justicia. Algunos países latinoamericanos, como Colombia y Brasil, mostraron su apoyo a esta iniciativa. También, la Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto contra Netanyahu por crímenes de guerra y lesa humanidad. Sin embargo, sabemos bien que Israel poco caso hace a la ley internacional y que Trump, por su parte, va en la misma línea, por lo que parece poco probable que estas iniciativas y otras lleguen muy lejos. Realmente es una pena que un grupo que a lo largo de su historia sufrió tanta marginación y persecución hoy haya pasado de víctima a victimario. Pero por ello mismo, cabe aclarar que no todos los judíos son sionistas y que sería un error culpar a todo un pueblo de los abominables actos de sus corruptas autoridades. En lo personal, considero que la solución basada en el principio de los dos estados es la mejor alternativa para la paz, pero lamentablemente no parece una opción realista considerando que los que toman las decisiones solo buscan la aniquilación total del otro bando. En un mundo justo, cabría esperar que tanto Hamás como el gobierno de Netanyahu sean depuestos y paguen por sus respectivos crímenes. Ojalá y algún día suceda así, que la paz y prosperidad llegue finalmente a ambos pueblos. Y eso ha sido todo por hoy. ¿Qué piensan de este conflicto? ¿Creen que es viable la opción de los dos estados? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse y compártanlo con sus amigos. Muchas gracias por acompañarnos, esto es Macro Pacífico y nos vemos en el próximo video.